Hola, ¿qué tal? El video de hoy es un repaso de las aproximaciones en diferencia. Recordemos que nosotros estamos desarrollando un método numérico para la solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, una de las posibilidades o una de las opciones es utilizar las aproximaciones en diferencia. Estos métodos numéricos para trabajar con ecuaciones diferenciales se desarrollaron cuando se tuvo constancia de que algunas ecuaciones no se podían resolver analíticamente. En realidad, hay muy pocas ecuaciones diferenciales que se puedan resolver por un método exacto. Entonces, en su mayoría de las ecuaciones diferenciales que se plantean en aplicaciones de ingeniería, deben resolverse por algún método numérico. Una opción de un método numérico son las aproximaciones en diferencia. Después, más adelante en el curso, vamos a ver otro método. En este caso, vamos a, primero, la idea sería repasar un poquito el problema. ¿Cuál es nuestro problema? Es resolver la ecuación de difusión de calor en estado estacionario para un problema en coordenada rectangular. Es así que nosotros vimos que teníamos planteada esta ecuación diferencial que tiene una derivada segunda de la temperatura con respecto a x dos veces, menos este término que son distintas constantes, hc por p sobre k por s, por la diferencia de temperatura en cada punto con respecto a la temperatura ambiente, igual a 0. Esta ecuación diferencial vale para todo el dominio comprendido entre 0 y L. Ahora bien, después tenemos dos condiciones de borde. Recordemos que para poder resolver una ecuación diferencial necesitamos tantas condiciones de borde como derivadas tenga la ecuación o del orden que sea la ecuación diferencial. En este caso, esta es una ecuación diferencial de orden 2 porque tiene dos derivadas, o sea, tiene la derivada segunda de la función. Con conclusión, necesitamos dos condiciones de borde. Esta primera dice que, bueno, que la temperatura en un punto determinado, en este caso 0, que era la raíz de la aleta, o sea, el punto que estaba en contacto con la fuente de calor, tiene un valor determinado, T0, por ejemplo 50, 70 grados centígrados. Esta es una condición de tipo Dirichlet, es decir, a un punto del dominio se le asigna un valor determinado. Y después teníamos esta otra condición que era la derivada en un punto dado, o sea, la derivada en L, que eso sería el final de la aleta, es igual a 0. Y esta es una condición de tipo Newman. Ahora bien, lo que hacíamos era lo que hacíamos después de tener esta ecuación era un cambio variable. Entonces lo que nosotros definíamos era una u de x, que era t de x menos ta, es decir, es como hacer un cambio de escala porque le estamos restando la temperatura ambiente, y a partir de eso definíamos como u' de x la derivada primera de x, de la derivada de t con respecto a x, y u segunda de x como la derivada segunda. Y después, bueno, el u en 0 sería como t0 menos ta, y todas estas variables, estas constantes, las agrupábamos en una que se llamaba a de x. Es así que llegábamos a esta ecuación recuadrada en azul, que nos dice que la derivada segunda de u menos a por la función es igual a 0, la condición de Dirichlet y la condición de Neumann. Esto es lo que nosotros estamos queriendo resolver. Entonces, analíticamente vimos que esto tenía una solución exacta, que era unos cosenos hiperbólicos y demás, pero nosotros queremos un método numérico que nos permita resolver esto. ¿Cuál es el método numérico que vamos a utilizar? Las aproximaciones en diferencia. ¿Y en qué consisten las aproximaciones en diferencia? Bueno, vamos a desarrollarlo a continuación. Las aproximaciones en diferencia nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Nosotros tenemos una función aquí en negro, que es la curva esta, que se llama u de x, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos para resolver esta ecuación diferencial es aproximar las derivadas de la función, es decir, aproximar la derivada primera y aproximar la derivada segunda. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar que la derivada primera de una función
es la pendiente de la recta tangente en un punto dado, ¿no es cierto? Entonces nosotros acá vamos a centrarnos en este punto que es x0. Es decir, que la derivada de la función u de x, o sea, u' en x0, la derivada analítica, es la pendiente de esta recta que pasa por el x0. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros en la mayoría de los casos no vamos a poder calcular la derivada primera, y entonces lo que queremos hacer es aproximar. Entonces, nosotros sabemos que si es la pendiente de esta recta tangente en el punto x0, bueno, podríamos pensar en algunas otras alternativas de trazar otras rectas cuya pendiente se aproximen a la tangente original, a la tangente analítica. Es así que nosotros, por ejemplo, tenemos una opción que es la recta roja, que utiliza, nosotros sabemos que para trazar una recta necesitamos dos puntos. Entonces, nosotros podemos decir la recta roja esta, que se llama D+, porque es una aproximación hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? Porque miren, la recta roja tiene el punto en cuestión x0 y un punto adelantado, o sea, un x0 más h. Entonces nosotros sabemos que por ese punto se traza esta recta cuya pendiente es similar a la pendiente de la recta tangente más un error. Ahora, después vamos a ver lo de los errores. Después tenemos otra opción de trazar una recta por ese punto, es, bueno, utilizando el punto en cuestión, x0, y un punto hacia atrás, es decir, un x0 menos h. Entonces así surge la recta esta verde, y nosotros tenemos esta aproximación que se llama D-. Ahora bien, después tenemos una tercera opción. De todas maneras hay prácticamente infinitas maneras de trazar una recta que aproxime con distintos errores y demás. Pero bueno, la tercera opción básica, digámosle, es una recta que pase por el punto x0 más h y el x0 menos h. Y esto es una aproximación de cero o una aproximación centrada. Fíjense que esta pendiente del azul es bastante parecida a la pendiente de la recta tangente por el punto x0. Ahora bien, entonces, lo que nosotros estamos queriendo hacer, ¿no es cierto?, es decir, bueno, nosotros en vez de plantear la derivada primera, de x, lo que vamos a hacer es, vamos a plantear una aproximación más un error. El análisis de error ya se hizo en la teoría. En realidad, nosotros sabemos que el error va a depender de el h, es decir, de cuán cerca o alejado sea este paso. O sea, si h es más chiquitito, los puntos van a estar más cercanos y por lo tanto el error va a ser menor, y si el h es más grande, va a ir aumentando el error. En el caso de las D+ y la D-, el error es como h, y en el caso de la D0 es como h². Eso lo vimos en la teoría. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, decir, mira, vamos a tener una derivada primera, que la vamos a aproximar con, por ejemplo, una D+. Una D+ de u en x0. ¿Y esto qué quiere decir? Y bueno, esto comprende la función, el valor de la función en un x0 más h menos el valor de la función en x0 sobre h. Después nosotros podemos tener otra opción de aproximación de la derivada, sería una D- de u en x0, y eso tiene el punto en x0 menos el punto en x0 menos h.
sobre h. Y después tenemos una tercera opción, que es la D0, que es u de x0 más h menos u de x0 menos h sobre 2h. Siempre es el punto de adelante menos el punto de atrás, digamos. Para la d más es x0 más h menos x0. Para la d menos el punto que está hacia adelante, x0 menos el x0 menos h. Y para las entradas el x, o sea, es el final menos el principio, ¿no es cierto? Ahora bien, fijémonos que nosotros para calcular una derivada primera necesitamos conocer dos puntos de la función original. Ahora bien, si nosotros quisiéramos calcular una derivada segunda, vamos a necesitar 3 puntos. Es decir, para nosotros hacer una aproximación, siempre necesitamos un punto más que la derivada que estamos queriendo calcular. O sea, para la derivada primera necesitamos 2 puntos, para la derivada segunda necesitamos 3 puntos. Y bueno, una derivada segunda, nosotros la podríamos plantear, la derivada segunda, la podríamos plantear como la diferencia entre dos derivadas primeras. Es decir, como por ejemplo la d más menos la d menos sobre h. ¿Y esto qué sería igual? Y bueno, esto sería igual a 1 sobre h por la d más, que acá la vemos, era u en x0 más h menos u en x0 sobre h menos la d menos esta que está acá, u en x0 menos u en x0 menos h sobre h. Es decir que una derivada segunda en x0 la podríamos aproximar con u en x0 más h menos, este es u en x0 menos u en x0, o sea que son menos 2 u en x0, y este es menos con menos, más u en x0 menos h. Todo esto sobre, fíjense que acá está esto todo en h, por este h es h cuadrado. Y hasta aquí el video de hoy.